¿Cómo no reportar el suicidio? Se trata de un fenómeno complejo y multidimensional, que además puede ser abordado desde diversas disciplinas. Más allá de la pedantería y el celo profesional de algunos técnicos, en realidad la complejidad del suicidio hace que se trate de un problema de difícil prevención y abordaje institucional, comunitario y o terapéutico. Esto no quiere decir que no sepamos cosa alguna sobre el suicidio. La sociología da pautas estadísticas que permiten iluminar un margen de población vulnerable. La antropología y la filosofía, por ejemplo, pueden abordar desde diversas metodologías el sentido del acto. Del mismo modo que, desde otros marcos teóricos, lo puede hacer la psicología. Y la psiquiatría biologicista puede además establecer algunos patrones fisiológicos comunes de aquellas personas propensas al suicidio. Todo sobre lo cual hay abundante bibliografía científica disponible. Pero aún así, hay una dimensión del fenómeno que es personal, íntima, individual. Más allá que concibamos incluso al sujeto como un sujeto sujetado por relaciones de poder, o que podamos emplear modelos teóricos sistémicos afirmados en la biología o el psicoanálisis, hay una última instancia dentro de la población más vulnerable al suicidio, que es la decisión individual. El suicidio es también un acto de comunicación, y en esa decisión individual convergen los medios simbólicos socialmente disponibles para transmitir un mensaje. Es decir, el suicida se quita la vida no solo para acabar con su sufrimiento, sino para decir algo, lo quiera o no. Y ese decir algo implica algunas opciones que pueden manejarse con un grado mayor o menor de conciencia. ¿Con qué elementos ha de quitarse la vida? ¿Qué apariencia dejará su cuerpo? La ubicación del mismo, la oportunidad del acontecimiento, los efectos en los sobrevivientes, quiénes lo encontrarán, qué emociones despertará en ellos, etc. Aunque eleváramos, como se hizo en Uruguay durante décadas, un muro de silencio en torno al tema, esos significados sociales estarán allí disponibles y serán reproducidos en los relatos cotidianos, en los silencios, en las lágrimas, en la memoria de los familiares y amigos de las personas que se suicidan. Ahora bien, así como el lenguaje es un sistema relativamente autónomo, del mismo modo que el mercado, podemos decir que hay cierto grado de influencia de las decisiones individuales, personales, en la forma en que se promueven unas u otras visiones acerca del suicidio desde los medios masivos de difusión. Es decir, si bien los mismos están sometidos a la lógica del mercado, lo que los lleva a promover la venta de informaciones, mercancías apetecibles para los espectadores consumidores, y el signo actual que predomina en dichas mercancías, a juzgar por los programas más exitosos en rating, es el del sensacionalismo moderado, típico del aldeanismo uruguayo. Promover escandalosamente una visión de un tema, pero pretendiendo ecuanimidad y mesura. También es verdad que, sin pedirle peras al olmo, en la medida que promover un análisis puramente técnico o sin la apelación a lo emocional podría significar una pérdida de rentabilidad de la información mercancía, sí es posible que la información se maneje a partir de una serie de decisiones que provengan de un análisis ético informado, que tengan en cuenta, más que nada, o antes que nada, los posibles efectos de contagio, así como la provisión o la afirmación de sentidos potencialmente suicidógenos.
Veamos un contraejemplo. El miércoles 12 de noviembre de 2014, un programa de la televisión uruguaya, Santo y Seña, emitió un extenso informe sobre el fenómeno del suicidio en Paso de los Toros. Dicho informe tuvo, entre otras, las siguientes características que, a la vez que maximizaban la empatía público sobrevivientes y público suicidas, promovían la respuesta emocional de la teleaudiencia, con lo cual es esperable que se mantuviera o aumentara el rating, que justifica el sostén comercial del programa. Y, decía, cometían los siguientes errores en términos del potencial efecto contagio. 1. Empleo del fenómeno del suicidio como gran titular capaz de atraer televidentes. Si bien es legítimo que un programa periodístico anticipe sus contenidos como forma de publicidad, el sensacionalismo tiene un efecto negativo en la medida que genera una percepción de epidemia o fenómeno masivo como fatalidad. Si bien lo anterior puede tener un grado de realidad estadística o en términos de la percepción pública del fenómeno, sería más conveniente que el adelanto del programa diera preponderancia a los factores institucionales y comunitarios de prevención. 2. Idealización del suicida. Quienes se han quitado la vida aparecían en este programa como personas moralmente admirables que, viviendo situaciones desesperantes, habrían tenido el arrojo de cruzar la línea de la muerte. ¿Cuál es el mensaje para las personas que están manejando la posibilidad de quitarse la vida? Que el suicidio deja una marca imborrable y una imagen social valiosa. Esto no quiere decir, lo que estoy diciendo, ni mucho menos que los casos puntuales de personas que se trataron en el programa no correspondieran a individuos con un alto valor moral. Pero sí quiere decir que se ofrece en el programa a los potenciales suicidas una posibilidad de construcción muy positiva de memoria post-mortem, o mejor dicho, una expectativa de construcción de esa imagen, más allá de la complejidad moral que suele tener la biografía de cada individuo particular. 3. Reproducción excesiva de los relatos de los sobrevivientes. Los familiares directos y amigos de los suicidas expresan largamente su angustia y su dolor. Es un hecho inevitable. Excepto en contados casos, el suicidio deja una huella emocional imborrable. Una marca de dolor y culpa por no haber percibido los signos de depresión y angustia de quien se suicida, de no haberlos percibido a tiempo, o por no haberle dado lo que explícita o sutilmente exigía para mantener la ilusión en la vida. Precisamente, uno de los elementos más recurrentes en los relatos de quienes han realizado tentativas de suicidio es la fantasía de rescate. A último momento ha de llegar la mano salvadora, que tomando conciencia súbita del valor de la vida que se estaba pagando, proveerá luego los medios emocionales y o materiales para que aquella pueda realizarse de un modo pleno o por lo menos más aceptable. Tanto esa fantasía como el deseo de dejar una memoria de dolor y culpa hablan posiblemente de una misma necesidad de ayuda por parte del suicida. La promoción excesiva de los relatos de los sobrevivientes alimenta la decisión del suicidio, que en lugar de percibirse como una no solución, en la medida que el cese de la vida impide cualquier otro camino,
se percibe como una solución aceptable, ya sea para recibir ayuda de último momento o para dejar un recuerdo positivo y doloroso al mismo tiempo. Hay que tener en cuenta, además, que los sobrevivientes tienen, por el hecho de haber vivido el suicidio de un ser querido, una mayor posibilidad de réplica que otros sectores de la población. Una exposición pública de su dolor, una rememoración del relato del suicidio de su persona amada, puede ser potencialmente desequilibrante para ellos. 4. Exposición casi obscena de los métodos y lugares de suicidio. Las tomas en primer plano de las aguas de una enorme represa hidroeléctrica capaz de engullir en segundos a un ser humano deberían figurar en una antología de lo que no debe hacerse a la hora de informar sobre este tema. Por un lado, implica para los potenciales suicidas la reafirmación de la conveniencia o no del empleo de un método u otro, en términos de eficacia, duración de la agonía, efectos sobre el cuerpo, tiempo antes del hallazgo del cuerpo sin vida, etc. Y por otro lado genera o reafirma la existencia de lugares idóneos para el suicidio, tanto en términos de eficacia material como simbólica, por el mensaje que produce el acto a partir de la instauración pública de un lugar para los suicidios. El programa que mencionamos, de televisión, tuvo algunos puntos favorables. 1. Ensayó una interpretación psicológica abordable terapéuticamente. Aludió a la hipótesis extendida de la depresión como entorno psíquico del suicidio y citó a especialistas en el tema, que dieron una visión terapéutica, afirmando la posibilidad de tratamiento psicológico. Si bien la depresión no puede explicar todos los casos de suicidio, sí hay una correlación alta entre depresión y suicidio. Esto, por un lado, sitúa al suicidio como un problema social y lo codifica más precisamente como un problema de salud pública, que tanto las familias como las comunidades e instituciones deben abordar con alguna o con varias respuestas. 2. Mencionó dónde buscar ayuda. Este punto debió extenderse mucho más, dejando de ser un punto, valga la analogía geométrica, con información más abundante y con relatos de éxito terapéutico y de contención comunitaria. Justo aquí radica uno de los motivos más importantes desde el punto de vista de la prevención del suicidio para promover su conocimiento público y la sensibilización proactiva de la población. Los periodistas deberían haber tenido mayor información previa respecto a dos elementos. Por un lado, el potencial de contagio de sus informes sobre el suicidio. Al respecto hay varias investigaciones que han logrado probar con un buen margen de fiabilidad la existencia de dicho fenómeno. Y por otro lado, la existencia de materiales disponibles públicos en Internet para consulta, no solo sobre el fenómeno del suicidio desde diversas disciplinas, sino materiales específicos para periodistas acerca de cómo reportar los casos de suicidio. Respecto del caso puntual de Santo y Seña que mencionamos en el año 2014, descontamos la buena intención de los periodistas que lo llevaron adelante. Pero es importante que tomen conciencia acerca del potencial suicidógeno de este tipo, o mejor dicho, de esta modalidad de reporte, y la necesidad de reformular el tratamiento periodístico del tema desde bases éticas y técnicas más sólidas.
Last but not least, no puedo evitar una mirada sociológica sobre el tema. Y quizás quisiera afirmar que es posible interpretar al suicidio también como un fenómeno que nos interpela como sociedad, en la medida que, junto a otros elementos mórbidos, accidentes de tránsito, accidentes cardiovasculares y cerebrales, adicciones, etc., puede ser interpretado como signo de una sociedad post-neoliberal que, deslumbrada por momentos por el crecimiento del PBI y el consumo, permanentemente genera daños colaterales, sobre todo a aquellos que no pueden soportar el fragor del juego de la competencia por la supervivencia material y emocional. Los jóvenes y los viejos. La familia y la pareja como instituciones en crisis. El mercado laboral como espacio de incertidumbre crónica. El sentido de la vida implotado sobre la vida cotidiana y el consumo de mercancías, diseñadas estas para generar insatisfacción y recurrencia de consumo. El estrés por la aceleración de la producción y la presión por la productividad son algunas de las dimensiones que pueden verse en el entorno del fenómeno. En Uruguay hemos avanzado desde los años 90, cuando escribí algunas notas acerca puntualmente del suicidio juvenil y de la voluntad política y mediática para negar u ocultar el suicidio, en tanto signo del fracaso del programa neoliberal a nivel personal. Hoy en día se habla del tema. La cuestión es que ese hablar del tema no puede quedar reducido a una eficacia marquética del reporte periodístico, sino expandido hacia una perspectiva terapéutica y política. Y me permito agregar también hacia una perspectiva espiritual, acerca del sentido y la misión de las personas que son traídas a la existencia.